Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la meditación de la mañana, estamos en la carta a Tito, Perec 2, Pasuk 1, y dice así: pero tú habla lo que está en línea con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos, las ancianas asimismo sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de las bebidas alcohólicas, maestras de lo que es bueno, que eduquen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, recatadas, dedicadas a atender bien su casa, bondadosas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, pues aquí enfoca dos aspectos. Uno es los ancianos y las ancianas, y posteriormente es interesante porque toca a las mujeres casadas. Bueno, vamos a mirar esto. Las recomendaciones para los ancianos: ser sobrios, es decir, equilibrados en su manera de vivir, serios. Esto quiere decir que debe haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es seriedad. La seriedad tiene que ver con la responsabilidad. La seriedad tiene que ver con que tú, más bien, cuando una persona ya con edad dice una cosa y la cumple, serio, es decir, que no anda jugando, ni tiene ideas ni pensamientos de gente inmadura. Prudente, es decir, que siempre prevé las circunstancias, lo que puede decir y lo que puede causar, sus acciones, lo que puede ocurrir al hacer tal o cual cosa. Eso habla de prudencia. Prudencia, prever pues circunstancias que pueden causar alguna desavenencia, algún problema dentro de su vida y dentro de su entorno. Sanos en la fe, eso que implica que es una persona que crece, que no se detiene, sino que se mantiene creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios. Esto es muy importante, porque hay gente que en el camino se desanima y empieza ya a olvidarse de la Torá, ya a olvidarse de la obediencia que le debemos al Eterno y consecuentemente a vivir como se quiere. Y eso es precisamente el otro lado de la moneda de ser sanos en la fe. Sano en la fe significa, por lo tanto, caminar acorde con lo que le hemos escuchado y escuchamos del Eterno y lo que hacemos, es decir, sujetándonos a Él. En el amor también. ¿Esto qué quiere decir en el amor? En el amor no es que nos andemos agarrando a los árboles a besos o a las personas, no. Sí hay que a veces ser cariñoso con la gente, pero en este caso que sean sobrios y sobre todo que actúen con amor, significa que siempre estén mirando el bien de los demás. Significa que la persona siempre va a ver y va a despojarse a veces de lo suyo para compartirlo con los demás. Eso es el amor, buscar el bien y hacer el bien a los demás. En la paciencia, es decir, en tener un equilibrio mental y ser muy paciente, hablando de las emociones, porque la gente se impacienta a veces de las circunstancias, de los problemas y hasta de las personas. Una persona que no es bien encauzada puede
traer desequilibrio a otra, y esto es precisamente, cuando ocurre esto, pierde la paciencia, y hay gente que es muy dada, es especialista en hacer perder la paciencia a la gente, porque no se corrige, porque no camina, porque no vive, porque siempre está con las mismas cosas que ya debería haber cambiado, que debieron haber sido rectificadas, siguen igual, y eso causa la pérdida de la paciencia. En el caso de la persona que debe guardar paciencia, es una persona que debe estar siempre con los pies en la tierra, no dejando el equilibrio, sino mantenernos en equilibrio pensante y actuante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su conducta, es decir, no una persona como las jóvenes, que a veces son fuera de sí, actúan de una manera desproporcionada en cuanto a la forma correcta, equilibrada que deben de vivir, una conducta propia de una mujer que tiene sensatez, que tiene conocimiento del Eterno, no calumniadoras, es decir, que andan buscando o andan diciendo o andan hablando del prójimo lo que no debe ser. Esto es una cosa muy interesante, porque calumniar tiene que ver con la mentira, calumniar tiene que ver con el hecho de hablar mal de la gente mintiendo, y eso no debe de ser parte de una mujer. Desgraciadamente, uno de los problemas que se tiene en el ámbito del sexo femenino es que hay muchas mujeres, que no todas, desde luego, bendito sea el Eterno, que buscan la calumnia, porque hay especialistas en esto, y entonces hay que cuidar la vida. Y dice Rab Shaul Latito, hay que cuidar, dile a las ancianas que no sean calumniadoras, no esclavas de las bebidas, porque ya las bebidas alcohólicas, dado que en la edad avanzada pues ya no hay otra cosa más que salir o embriagarse, y así causar un desequilibrio mental, social, emocional y familiar. Entonces eso no debe de ser. Debe haber un equilibrio, no debe ser el alcohol que controla la vida de las personas. Especialmente es interesante porque en el contexto del cual habla Rab Shaul había ese problema, había ese problema. Bendito sea el Eterno, que no es así en todos los casos, pero sí los llega a haber. Maestras de lo que es bueno, es decir, que enseñen lo bueno. En este caso ya no dijo el amor, pero aquí está hablando de otra manera. Dices maestras de lo que es bueno, no es otra cosa más que sean maestras buscando el bien de los demás. Eso es el amor, y entonces consecuentemente debe de ser parte de la vida de una anciana procurar el bien para todos, que eduque a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y eso debe ser un ejemplo. Y además es la responsabilidad. A veces se dice y se habla entre gente mayor, dice, ya se casaron, ya se acabó, hay que resuelvan su vida, yo ya terminé. Pero no es cierto. Te voy a decir que la realidad es que se tiene hijos, y esos hijos tienen hijos, y ya se vuelven nietos o bisnietos, etcétera. Y entonces hay una situación muy interesante, porque hay un mandamiento de parte del Eterno, y está dentro del Shema, que nosotros eduquemos a nuestros hijos en los caminos de la Torah, a los hijos de nuestros hijos, que les enseñemos en nuestro levantar, en nuestro andar, en el camino, debemos enseñarles Torah.
Y eso es precisamente lo que recuerda Rab Shaul. En este caso, pues había muchas comunidades gentiles y entonces se les tenía que enseñar todo esto, porque esto no lo sabían, no lo conocían, así como ancianas que tenían desequilibrios y, digamos, hobbies, entonces tenían que cambiar lo mismo que sucede en todos los ámbitos de la vida de una mujer o de un hombre. Dice, a ser prudentes, bueno, en este caso, que amen a sus maridos y a sus hijos. ¿Y eso qué quiere decir? Que procuren el bien, que procuren el bien. A veces se piensa cuando se casa, el hombre se casa enamorado emocionalmente y sexualmente, a veces se experimenta la pasión, pero todas las cosas tienen un inicio y todas las cosas tienen un mantenimiento en la vida, y hay algunos que se mantienen por muchos años, pero hay a otros que se les va acabando el combustible de esa pasión, y entonces ¿qué pasa? Que es sustituida por otras cosas que forman parte de la madurez. En este caso, la comprensión, la paciencia de la cual habla Rab Shaul, y especialmente el buscar el bien de los demás. Eso es algo que debe de ser parte de nuestra vida y que a veces nosotros no lo vemos como algo pertinente. ¿Por qué? Porque esas cosas que fueron vividas en la juventud van teniendo su término, van disminuyendo incluso, y van en algunos casos se termina. Pero ¿qué pasa? Al final del día eso debe de llevar a un espacio de madurez, en este caso tanto al hombre como a la mujer, y experimentar una relación de comprensión, de entendimiento y sobre todo de buscar el bien, de buscar el bien. Eso es parte de la madurez. Buscar el bien para los demás y ser bien para los demás es muestra de madurez. El ser tropiezo y crear problemas y vivir con vicios, vivir con circunstancias equivocadas, eso es el camino equivocado, ese es el camino del mundo. El camino del mundo está así porque no tienen otras cosas que comer, sino lo que les brinda el mundo, y por lo tanto, cuando la gente deja o hace un lado la Torah, se va de bruces al mundo y empieza a realizar y hacer cosas que no son correctas. Y eso es precisamente de lo cual habla Rab Shaul, la educación en la familia, la educación desde los ancianos, las ancianas, los jóvenes, debe de ser una educación muy definida, y también que sea una educación que se mantiene, que tiene su vigencia en la vida de todo y cada uno de los varones y en todas y cada una de las varonas. Esto es algo muy importante. Por lo tanto, dice el ser prudente, recatadas, eso quiere decir, como en el caso de los varones, prudente significa que siempre sabe qué hacer, qué no hacer, no meterse en problemas. Eso es prudencia. Ella sabe qué hacer y qué no hacer. Recatada, es decir, una mujer que tiene pudor, una mujer que sabe qué decir, qué no decir. Recatada, una persona que en toda su manera de vivir sabe hasta dónde llegar. Eso es una persona recatada, dedicadas a atender bien su casa. Eso implica, miren, a veces uno piensa que la mujer no tiene trabajo. La mujer tiene muchísimo trabajo. Y aquí Rab Shaul dice, claro, dedicada a atender bien su casa. Eso es una chamba, un trabajal, pero tremendo. No es fácil, y te voy a decir, hay niveles de atención a la casa, y hay mujeres que atienden su casa de maravilla, hay que más o menos,
y hay quien trae un tiradero. Cuando hablamos de tiradero en todos los sentidos: emocional, relacional, de educación. Todo el mundo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque ella no ha sido una mujer que ha tenido equilibrio en su manera de vivir, y por lo tanto, pues qué equilibrio puede haber en la familia, y eso crea muchísimos problemas. Bondadosa, eso quiere decir que siempre está tendiente a hacer lo bueno. Eso es la bondad, la influencia en la vida para hacer siempre lo bueno, actuar siempre hacia lo bueno. Esa es la bondad. Bondadosas, sujetas a sus maridos. Eso sí estuvo bueno, sujetas a sus maridos. Es una gran lucha, una mujer de carácter, y te voy a decir que hay muchas mujeres con carácter. La gran mayoría de las mujeres tienen carácter, y tener equilibrio en su carácter y en su trato con sus maridos, esto sí que cuesta, y las mujeres que tienen carácter lo saben. Las mujeres que se sujetan no es que no tengan carácter, son mujeres que han aprendido a sujetar su carácter. Y hay mujeres que son muy nobles, y eso está bien, pero hay mujeres que luchan mucho con esto de estar sujetas. Su marido dice azul y ellas dicen amarillo. El marido dice a la derecha y ella dice por la izquierda. Y entonces, por lo tanto, tienen que aprender a escuchar y a sujetarse. No significa que siempre hagan lo que el marido dice, sino que ellos deben de ser mujeres que proveen otra perspectiva, y una perspectiva sabia, no necia. Que el Eterno les dé un magnífico día, y nos vamos porque ya se nos hizo tarde. Me pasé de tiempo. Shalom.